Bueno, hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es cuán agradecido estoy con Dios por esta oportunidad. A su pastor lo conocí en una ocasión en una conferencia. Yo le digo siempre que él me intimidó desde el primer día que lo vi y fue su cabello. Su peinado me intimidó, pero no sé, su pastor, al igual que ustedes, y ojalá que ese sea el reflejo que cada uno de ustedes dé, él irradia la presencia de Cristo en él. Y por eso me provocó las ganas de acercarme inmediatamente, sin saber de su amplio conocimiento. Dios puso un deseo amplio en mí de conocerle. Inmediatamente, sin saber mucho de él, ya lo podía reconocer como mayor que a mi persona y dije, yo a este hombre lo tengo que conocer, sé que tengo mucho que aprender de él. Y así fue, me le acerqué, le puse conversa. Lo que no sabía es que para el día de mi assessment, para plantación, me lo iba a volver a encontrar. Entonces dije, ojalá que no haya dicho nada incorrecto ese día, porque si no, hasta aquí llegué. Y desde ese entonces, yo les puedo compartir, hay un deseo inmenso en mí, siempre había de predicar en 4 iglesias. Una es la del pastor William, no digo el nombre de la iglesia porque es súper raro, es un nombre en inglés, de William Holland. La otra es la del pastor Freddy Hernández en Sterling. Y la otra es Gracia Soberana con el pastor Alejandro Molero. Y entre todas estas estaba esta iglesia. El Señor me ha concedido ese deseo. Cuando pensaba en dónde quisiera predicar un día, a mí no se me venía a la cabeza la IBE, la IBCJ, la IVO, nada. Yo quiero Faro de Gracia. Yo quiero predicar un día en Faro de Gracia y sin pedirlo el Señor me lo ha concedido. Entonces doy gracias por eso. Entonces ahora la primera cosa que les quería comentar. La segunda es que para el tiempo que hicimos ese video recién estábamos iniciando la labor y el mensaje que les voy a predicar hoy es un mensaje que ya he puesto en práctica y es rico predicar de algo que tú ya practicas. Entonces, como decía al principio, somos gente ordinaria en manos de un Dios extraordinario, de eso se va a tratar el tema de hoy. Entonces, voy a orar y después vamos a buscar Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Padre, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me uses en esta mañana, Señor. Sé que la bendición, Señor, no reside en mí, reside en tu palabra y por eso quiero que esta sea la que sea manifestada, expuesta y que todos aquí juntos te glorifiquemos por quien eres, Señor. Oh, Señor, este mensaje consta de cómo tú usas a gente común y corriente, Señor. Y es mi petición que uses a este siervo, a este pecador, que ha sido perdonado por tu gracia, Señor. Que ha podido disfrutar día a día de tu misericordia, Señor. No solo al punto de ser perdonado y de tener entrada al cielo, sino también de ser usado mientras estoy aquí en la tierra, Señor. Que hoy no sea la excepción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a que busquen Marcos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10 y espero que a partir de hoy no podamos leer Marcos 8 desconectado de Marcos 5. Esa es la idea, una de las intenciones para el día de hoy. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. ¿Un amén cuando ya lo tengan? Amén. Listo, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días, no 1, no 2, sino 3, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos para pasar con él 3 días. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos,
vino a la región de Dalmanuta. Hay varias notas que podemos extraer de acá y una es cómo podemos ver que Jesucristo usa a un grupo de pescadores, gente no preparada, para que hicieran la tarea de cómo él quería bendecir a esa multitud. Otra de las notas que podemos observar acá es que estas personas pasaron 3 días con el Señor, a diferencia de la primera alimentación masiva, que fue solamente un atardecer. Estos fue 3 días, gente venía desde lejos y es el Señor, Él los alimenta, es al tercer día. Lo que quiere decir que esta gente había traído provisión para esos primeros días. Así era el deseo y el anhelo de ellos de escuchar a Jesús, que ellos dijeron, voy a llevar suficientes desayunos, suficientes almuerzos y comida, no sea que me pierda una nota del Señor. Estaban súper animados. La porción que acabamos de leer relata uno de los milagros más conocidos. Dicho relato nos permite observar cómo Cristo lleva a cabo su plan y extiende su misericordia a multitudes a través de individuos comunes y corrientes. El propósito de esta enseñanza es que nosotros podamos reconocer que Dios desea usarnos. No sé cuántos de ustedes sirven y ojalá que después de esta predicación lo primero que hagan, aparte de arrepentirse y creer que el Señor nos perdona si han sido no víctimas, no somos víctimas del pecado, somos responsables de cuando pecamos. Después de haberle pedido perdón a Dios por la pereza que de pronto lo ha tenido ahí sentado, se acerquen a sus pastores y les digan, quiero servir, porque estoy convencido que el Señor desea usarnos. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que podamos reconocer que Dios desea usarnos para expandir su reino. Por eso he titulado este mensaje, Personas ordinarias en las manos de un Dios extraordinario. Personas ordinarias en las manos de un Dios extraordinario. En los evangelios la Biblia relata 2 alimentaciones masivas. La primera sucede ante 5,000 judíos, sin contar mujeres y niños, en el área de Betsaida. Y la segunda fue ante unos 4,000 gentiles, sin contar mujeres y niños, al otro lado de Galilea. ¿Cómo sé que fue al otro lado de Galilea? Bueno, lo sé por lo que acabamos de leer precisamente en el versículo 10. Lo sé por la información que Marcos provee en esa porción, donde señala que Jesús, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta pertenece a la región de Galilea y como pueden ver, no cruzaron caminando, sino en barca, lo cual significa que estaban al otro lado del mar, en Decápolis, una región completamente gentil. Seguramente algunos se estén preguntando, ¿y qué es eso de gentil? ¿O quiénes son los gentiles? Los gentiles somos aquellos que no somos judíos, sencillamente. Ahora bien, la diferencia entre los gentiles de aquel entonces y los gentiles de ahora en día es que los gentiles de aquel entonces no tenían el acceso a las escrituras como nosotros. Los gentiles de hoy podemos acceder libremente a la palabra de Dios. De hecho, desde tu celular lo puedes tener. Si tú tienes Facebook, Instagram y no tienes la Biblia, te recomiendo que bajes la Biblia. Y junto a la Biblia, faro de gracia. ¿Ok? Para ese tiempo no era así. No había faro de gracia, no había apps. La población, solo la población de Judea, Galilea y aún la de Samaria, eran quienes tenían la dicha de oír ampliamente acerca del Dios verdadero, por el acceso que tenían a las Escrituras y por las experiencias que conocían de sus antepasados. Ellos habían contado con un papá, que su abuelo le contó la experiencia de su tatarabuelo y así sucesivamente, de un día que pasaron por un mar seco. Las regiones paganas no tenían esa oportunidad. Para que tengan una idea, bueno, aparte de ellos, aparte de estos que tenían el acceso, el resto de la gente carecía de dicho conocimiento y eso hacía que las comunidades se volcaran al paganismo. Es decir, a ritos religiosos que con frecuencia eran dedicados a los ídolos que ellos mismos se inventaban. Y probablemente nosotros no consideremos lo que implica ser pagano. Para que tengan una idea de lo que implica adoptar costumbres paganas, permítame leerles una porción de la biografía de Manasés. Esta se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Mientras lo leo, presten atención a las atrocidades que este hombre practicó
debido al paganismo. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Hoy sí pude decir Segundo de Reyes. La última vez fue una iglesia bautista. Dije segunda. Solo se habían enfocado en esa parte del mensaje. ¿Por qué dijiste segunda? Eso es un libro. Por eso hoy le puse una nota así grande. Segundo. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Presten atención a las atrocidades que cometió este hombre debido al paganismo. Dice que él pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Bueno, si usted es como yo, que hay palabras de la Reina Valera que a veces nos cuestan, yo por eso uso la nueva traducción viviente, voy a leerles cómo la presenta unas versiones más contemporáneas, porque digamos la palabra agorero no tenía ni idea qué era eso. El observar los tiempos, no sabía si se refería a quedarse observando un calendario o un reloj, pero no tenía nada que ver con eso. Vean cómo lo presenta la nueva traducción viviente. Dice, Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Esto era una ceremonia que se le rendía a un ídolo llamado Moloch. Dice, sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Sin duda alguna, cuando uno lee esto, nos damos cuenta que Manasés hizo atrocidades en aquel entonces. Sin embargo, cabe mencionar que el paganismo de hoy, entre aquellos que desconocen y o desprecian la palabra de Dios y junto a esto al Dios que nos ha cedido esta palabra, el paganismo sigue siendo igual. No hay diferencia entre el uno y el otro, entre los tiempos. Al día de hoy vemos hechicería y adivinación, ¿o no? Algunos dirán, no, pero hasta ahora no he mencionado, no he escuchado de un país o una nación que rinda ese tipo de culto donde ofrecen a sus hijos. No. ¿Y qué me dicen los abortos? El aborto no es lo mismo. Esos son sacrificios rendidos al Dios carrera universitaria. Sacrificios rendidos a el qué dirán. Jovencitas que son capaces de, y muchas veces aconsejadas por su propia madre, de cometer esto tan atroz para rendirse culto a sí mismos. Eso es lo que sucede cuando no recurrimos a la verdad de las Escrituras por aferrarnos a las ideas religiosas o culturales que van en contra de la Biblia. Un ejemplo de eso, para hacer algo práctico, es el horóscopo, para que veamos que no hay mucha diferencia. El horóscopo que probablemente alguna vez hayan leído todos los que estamos acá, al menos una vez. La buena noticia es que si aún un día tú en tu desespero dijiste, vamos a ver qué me dice, ¿cómo es la que se llama el que? Walter Mercado. ¿Qué dijo Walter Mercado? ¿Qué es lo que se me viene en esta época? Bueno, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que a pesar de tanta perversidad, Jesucristo sigue interesado en darse a conocer al mundo. Tal como lo hizo cuando emprendió viaje hacia los gentiles para darse a conocer y extender su misericordia a ellos. Les dije al principio que a partir de hoy usted no va a leer Marcos 8 desconectado de Marcos capítulo 5. Por eso vamos a ir a Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20. Desde ahora le advierto que vamos a leer mucho. Y eso es lo que a mí me encanta, cuando yo puedo enseñar la palabra y me la paso más leyendo la Biblia. Porque yo digo, bueno, aquí no va a caber duda que fue el Señor quien habló. Entonces, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Como verán a continuación, el interés y amor de Jesús por los gentiles es tan intenso que visitó la región de los gentiles en más de una ocasión, a fin de darse a conocer entre ellos. No porque Jesús fuera un egocéntrico
que anhelaba ser conocido. Ese es nuestro afán en Facebook, darnos a conocer. Entre más likes, más seguidores, eso provoca un ego en nosotros y cierta satisfacción. Jesús no necesita eso. El Padre y Él se conocen, porque son uno mismo. Eso les basta. Él no necesita nada de parte de nosotros para satisfacerse. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos ya son completos, autosuficientes. Él no necesita darse a conocer. Jesús no es un egocéntrico que anhela popularidad. Entonces, ¿por qué quiere darse a conocer? Bueno, lo hace por misericordia a los demás. Pues de acuerdo a la escritura, la única manera que nosotros podemos recibir vida eterna es conociéndolo a Él. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Veamos qué sucedió durante esa primera visita a los gentiles. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Por supuesto voy a hacer unas breves pausas, pero veamos qué fue lo que sucedió. Dice así. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El mar que aquí se menciona es el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago de agua dulce, al cual muchos reconocen como mar debido a su gran tamaño. De hecho, investigando su longitud y anchura, descubrí que para cruzar al otro lado de Galilea hay que remar más de 8 millas. Para que tengan una idea más o menos qué son 8 millas, yo me metí en Google Maps y encontré que esas 8 millas equivalen más o menos a lo que hay entre la intersección de Holly Hill, que es una de las intersecciones que están acá. Ojalá que todos estén familiarizados con esa intersección. Si no, entonces este ejemplo no les va a dar. El caso es que hay una intersección que es Holly Hill, con esta calle, y la pista de carreras. Usé la pista de carreras porque ahí también queda el casino, pero yo doy por hecho que ustedes no van al casino. Entonces dije, no van a saber. Esta gente no cree en la suerte. Nosotros creemos en Dios y en propósitos. Nosotros confiamos en Él, no en unos dados. Dije, no, pues usted no puede usar el casino. Usemos la pista de carreras. A mí me gustan las motos. Entonces, esa es la distancia. No es para nada corta. Es bastante amplia. Ahora bien, ¿qué había al otro lado de Galilea? Al otro lado de Galilea se encontraba la región de las que les hablaba al principio, la región de Decápolis, que es una región compuesta por 10 ciudades, tal como su nombre lo anuncia. Deca significa 10, polis, ciudades, 10 ciudades. Entre esas ciudades se encontraba la ciudad de Gadara, de ahí el término Gadarenos. Ahora bien, Gadara no quedaba a la orilla del mar. Dicha ciudad se encontraba a 5 millas de la playa, lo cual amerita la siguiente pregunta. ¿Por qué Marcos dice que llegaron en barca a la región de los Gadarenos? Por supuesto, no era que llevaban la barca al hombro. La respuesta es práctica. En aquel entonces, al igual que hoy, las personas migraban a otros lugares en busca de oportunidades. Muchas personas de Gadara habían emigrado a las orillas del lago porque era un punto estratégico para el tráfico marítimo y la pesca. En otras palabras, había más empleo. De modo que se había concentrado un buen grupo de gadarenos en aquella región, a tal punto que a esa área se le reconocía como la región de los Gadarenos. Lo mismo sucede ahora en Estados Unidos. Usted llega a ciertas partes de Virginia que son regiones salvadoreñas. No sé aquí cuál es en habitantes, cuál es la mayoría. Salvadoreños, mexicanos. Entonces, nosotros podríamos pensar en que esta región de Delaware es la región de los mexicanos. Y no precisamente porque estemos en México. Eso era lo que estaba sucediendo aquí. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Ok, asumiendo que no los confundí con ese dato, veamos cómo le fue a Jesús y a sus discípulos durante esa primera visita. ¿Qué sucedió cuando llegaron? Versículo 2. Cuando salió él de la barca, enseguida, no fue 5 minutos después, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
Hay otros, en otros evangelios se menciona que no era uno, que fueron dos. Pero lo que me llama la atención es que de esos dos, aunque ambos hubieran sido liberados, se enfoca, el resto de los evangelios se concentra en solo uno. Porque muchas personas pueden recibir el mismo favor, pero no todos son agradecidos. Y eso lo vemos. Si usted, por la gracia del Señor, usted ha recibido un favor de Dios y al día de hoy usted permanece aquí alabando a Dios, sígale alabando. Porque no todos adoptan esa actitud. Muchos vienen, la Biblia es clara, dice que nadie busca a Dios. Y todos nos podemos relacionar con él. Nosotros cuando llegamos a la iglesia no estábamos buscando a Dios, estábamos buscando sus bendiciones. En otras palabras, no buscábamos su rostro, buscábamos sus manos. Eso es lo que andábamos buscando. Pero Dios usó esas bendiciones para crear una gratitud en nosotros y aquí estamos adorándole. Bueno, eso no sucede en todos. Por eso debemos estar eternamente agradecidos. Y en este caso sucedió lo mismo, eran dos los que salieron delante del Señor enseguida, pero solo se relata el testimonio de uno. Y vean lo que sucede. Entonces dice, un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, o sea, él vivía en un cementerio y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aunque el relato de Marcos es aterrorizante y nos permite entender la capacidad física de este hombre, Marcos no menciona dos elementos que se encuentran en Lucas capítulo 8, versículo 27, los cuales describen cuán miserable era la vida de aquel hombre. Aquí se nos menciona en lo que acabamos de leer, que sí, que él vivía en unos sepulcros, estaba endemoniado, lo ataban con grillos, pero se hace énfasis, es más que todo en su fuerza, pero no nos menciona parte de cuán miserable era su vida. Y esto sí lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 27. Por eso una de las recomendaciones, cuando usted lea un evangelio, trate de leerlos todos. Porque va a conocer diferentes aspectos y ángulos de la misma historia. No es que se contradigan, no es que estén contando diferentes relatos, no, ellas se complementan una con la otra. Entonces, de acuerdo a Lucas, este hombre no solo había perdido su familia, su casa, sino también la vergüenza. Lucas capítulo 8, versículo 27, narrando el mismo relato, dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué digo que no había perdido la vergüenza, no solo la familia? Porque este hombre no vestía ropa. Es vergonzoso estar desnudo. Y este hombre no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Volvamos al versículo 6, en Marcos capítulo 5. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Antes de proseguir con el versículo 9, permítame resaltar algo que me llamó mucho la atención, y es el término te conjuro, la frase te conjuro. Conjuro significa ruego o invocación de carácter mágico que se recita con el fin de lograr alguna cosa. En otras palabras, este demonio que está delante de Jesús le está rogando a Jesús, pero hay algo que me llama la atención, dice: te conjuro en el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Este demonio se atreve a estar ante el Dios que él mismo traicionó, al que se rebeló contra, y le está diciendo: mira, te pido en el nombre de Dios. Mira, una oración, por más que sea en el nombre de Cristo, no es necesariamente piadosa. La oración piadosa es aquella que va conforme a la voluntad de Dios, porque hasta los demonios piden en el nombre de Dios. Versículo 9. Y le pregunto:
y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. El término legión era un término que describía a una unidad militar de unos 6,000 soldados y 300 jinetes. No necesariamente está diciendo que este hombre estaba poseído por 6,300, sino que está haciendo énfasis a que este hombre estaba endemoniado por muchos demonios. De hecho, él lo dice, porque somos muchos. Como podían ser un poco menos de 6,300, podían ser más de 6,300. El punto es que eran muchos demonios. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. A mí me encanta ver esa parte. Jesús les dio permiso. Dios es soberano, mis hermanos. O sea, los demonios no pueden hacer nada por su propia cuenta. Ellos vienen y piden permiso. Y Jesús, como vemos acá, se lo concedió. Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Yo cuando todavía no había leído el versículo 15, yo me imaginé que ellos salieron, así como sucedía con Felipe, Pedro, que ellos salían y mira, he encontrado al Mesías. Bueno, ellos no salieron con esas intenciones. Veamos a ver a qué salieron. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, estamos en el versículo 15, del demonio, y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Sentado, aquel que andaba dando voces, aquel que andaba desnudo, aquel que rompía cadenas, estaba ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Mi Cristo transforma. Mi Cristo transforma. Como les decía en un principio, este sermón el Señor me lo había dado primeramente a mí para que creyera en mi llamado, de que Él usa personas comunes y corrientes. El hombre que tienen aquí al frente predicando la bendita palabra de Dios es un hombre que a los 11 años comenzó a consumir drogas. Empecé con cocaína. Lo que no sabía en ese entonces es que ese iba a ser el comienzo de muchas adicciones, entre esas, incluyendo lujurias. Para hace 9 años el Señor me salva, me concede el perdón de pecados y junto a eso la oportunidad de estar, como el día de hoy, sirviendo y predicando su palabra. Para ese entonces puedo recordar, tenía varios piercings en mi rostro, tenía unas depresiones severas, sin esperanza alguna, una inseguridad tremenda, pero hoy estoy vestido y en juicio cabal. Y ese es usted también. Ese es usted. Sentado, vestido en su juicio cabal. Pero estos hombres observaron esto y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Qué tenían que ver los cerdos con tremenda historia? ¿Por qué nos vamos a concentrar en los cerdos cuando nos podemos concentrar en la obra de Dios sobre un hombre? Pero muchos están estancados en sus cerdos. Están aferrados a sus cerdos. Cada uno sabe cuál es ese cerdo. Versículo 17 dice, y comenzaron, a la luz de todo eso que había sucedido y le habían contado, dicen, comenzaron a rogarle que se fuera. Le comenzaron a rogar que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Yo no sé cuánto tiempo tú pasas con el Señor y cuánto tú deseas estar con él. Pero cuando el Señor tiene favor con nosotros, se produce un deseo natural en nosotros de querer estar más tiempo con él. Entre más lo comenzamos a conocer, más queremos conocerlo. Y eso es lo que está sucediendo a este hombre. A él no le bastó con estar libre de demonios.
Quería pasar el resto de su vida con aquel que lo había librado de los demonios. Y por eso al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Qué respuesta, ¿cierto? Pero qué de malo. ¿Qué está pidiendo este hombre? Que sea pecaminoso o que no convenga. No hay mejor lugar que estar cerca de Jesús. Y eso era lo que quería este hombre, pero aún así Jesús le dice, mira, vete a tu casa. O sea, tú no te vienes aquí conmigo. Ya habrá tiempo para que compartamos el resto de la eternidad juntos. Pero ahora, vete a tu casa. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu testimonio? Al observar la respuesta de la gente, podemos darnos cuenta que Jesús y los discípulos no fueron bien recibidos. No pudieron visitar ni siquiera una de las 10 ciudades. Probablemente no habían terminado de desembarcar y ya había una multitud ahí en la playa rogándole a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Un estratega misionero describiría este viaje como un viaje fallido. Al observar el poco fruto y la respuesta de la gente, especialmente si analizamos la inversión de tiempo y de fuerzas. ¿Recuerdan lo de las 8 millas? Yo no me imagino lo frustrante que debe haber sido ser expulsados de repente después de haber remado tanto. Más si tenemos en cuenta que durante el viaje se había desatado una gran tormenta sobre ellos. Ellos salen al atardecer para el otro lado, de un lado al otro, pero cuando llegan, y ahí les toma la noche, durante la noche se desata la gran tormenta, o sea que esto que les podría tomar unas cuantas horas, les tomó toda la noche, a tal punto que cuando ya llegan al otro lado, ya hay gente por ahí andando, de día. Fueron muchas horas. Y eso es lo que consideraría el estratega. Diría, mira, nosotros remamos tanto y lo que un fruto y ni siquiera pudimos visitar las ciudades porque nos sacaron, nos echaron. No, este viaje fue fallido. Ese era el recuerdo que tenían los discípulos de aquel primer viaje. Y aún así Jesús les dice en el capítulo 8, volvamos. Volvamos. Gloria a Dios. ¿Saben para qué? Para mostrarles lo que hace el Dios extraordinario con aquellas personas ordinarias que le sirven. Lo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos es el fruto de esa primera remada, para que ellos se maravillaran observando a aquel hombre que sin poder acompañar a Jesús se quedó para cumplir su misión. Como dice el versículo 20, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, no solo a los suyos, a todo Decápolis. A publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. El asombro de la gente fue tan impactante que después de haber echado a Jesús de aquella región, ahora anhelaban que Jesús regresara. Tanto así que durante este segundo viaje había más de 4,000 personas esperando por él, sin contar mujeres y niños. Traían hasta comida para no perderse ni una sola de sus enseñanzas, ni una sola nota. En conclusión, nuestro Dios es un Dios extraordinario, quien desea usar personas ordinarias como nosotros para extender su reino. No son las habilidades ni cuán agradable eres a la gente, es el poder de Dios. Si eres de aquellos que no sirven en la obra, reconoce que no sirves porque no quieres. Ya les caí mal. Ya ahí no dijeron amén. Pues mira, las dificultades y los retos que surgen cuando servimos a Dios, porque los hay. No los voy a engañar, los hay. Venga, les voy a decir, nosotros llevamos 11 meses. Empezamos un estudio bíblico el 3 de junio con 4 personas y Satanás ha estado usando a sus demonios. Yo sé que Satanás no es omnipresente, él no está en todas partes. Entonces no puedo decir, fue Satanás el que hizo eso. Pero fue orden de Satanás, sí.
El enemigo, usando a todos esos demonios, se ha querido interponer de todas maneras. Yo creo que en estos 11 meses yo ya he renunciado como 5. El domingo en la tarde ya no puedo más. Desánimo, tristeza, queriéndose interponer, porque hay muchas dificultades. Pero lo que me digo a mí mismo es lo que veo acá. A pesar de las dificultades, el Señor está interesado en usarme y en usar a otros. Pues démosle. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos de testimonio para que el Señor sea glorificado. Esos 4 que nos reunimos ese día, más mi esposa y mi persona, para el día de Semana Santa de la Resurrección, que usted sabe que ese es el día como que uno puede percibir, ok, ¿a cuánta gente hemos alcanzado? Porque ese día, a los que vinieron al menos una vez al año, son los que van a volver. Sí, te reconocieron como tu iglesia, pero somos una iglesia nueva, que se reúne en una cocina y no tiene grupo de adoración, o sea que mis expectativas no eran tantas. Yo dije, bueno, vamos a ver quién de eso, porque ellos tienen mejores opciones alrededor. Hay muy buenas iglesias, yo no quiero pretender ser la mejor. He escuchado las predicaciones de los del área, no les llego ni a los talones. O sea, que yo ya entiendo que estos tienen mejores opciones, mejores edificios. Las demás tenían su programa del conejito. Yo dije, yo no tengo ni para los huevos. Entonces dije, aquí güey, veamos a ver quién aparece. Eso sí, puse un montón de sillas. Llené ese salón de sillas y dije, Señor, que seas tú trayendo la gente. Para mi sorpresa, ese día tuvimos, incluyendo niños, jóvenes y adultos, 103. ¡Aleluya! Bautizamos 6. La gloria es para el Señor. Porque lo que les conté de mí fue poquito, yo soy peor. La gloria es para el Señor. Yo estoy lidiando con pecado. Pero el Señor está lidiando conmigo. Y está lidiando en mí. Él es el que está cambiando y yo creo que Él quiere cambiar más gente. Por eso debemos estar siempre dispuestos a servir y a compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pues las dificultades y los retos que surgen cuando servimos a Dios no es una excusa válida para que no sirvamos. No es. Si aún así no logro convencerles del todo que Dios desea usarlos, les ruego que consideren la vida de aquel hombre, a quien se le había asignado una gran tarea que no era para nada fácil. Por una parte, él debía reconciliarse con aquellos familiares que lo habían abandonado. Y con ellos, y con aquellos también que lo habían encadenado. Y a su vez debía agraciarse con muchos que probablemente se habían burlado de él a causa de su desnudez. Y aún así obedeció, se quedó entre los gentiles. ¿Para qué? El texto lo dice, para publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por tanto, no te excuses diciendo que no eres la persona apropiada, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, dime algo nuevo. Pues por más oscuro que sea tu pasado, o por más inútil o incapaz que te sientas, Dios desea usarte. Él desea expandir su reino por medio de personas comunes y corrientes que confían en Él, a quienes Él mismo equipará para hacer cosas extraordinarias que jamás te imaginaste. Nuestra incapacidad, inhabilidad y torpeza permitirán que sea obvio que no fuimos nosotros. De hecho, no me extrañaría que por eso fue que nos escogió, para que Él sea quien reciba toda la gloria y el honor. Cuando yo cuento este testimonio, a la gente que me conoce, yo no tengo necesidad de hacer lo que dice aquí, a como comenzaron los aplausos de asegurarme, no soy yo, es él es él. No, los que me conocen, el gloria a Dios está de sobra, ellos ya saben que fue Dios, porque me conocen. Ellos saben que soy torpe, que soy inútil en muchas áreas, no tengo la habilidad para hacerlo, entonces es obvio que fue el Señor. Entonces Él nos escoge para que sea Él quien reciba toda la gloria y el honor. 1 Corintios 1, 28 y 29, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Termino con las siguientes aplicaciones. Son solo 4. En primer lugar,
Dios desea usarte a fin de extender su reino y darse a conocer entre muchos para que éstos reciban vida eterna. La segunda aplicación es: sé obediente y asume con alegría el privilegio del servicio, siendo comprometido, dedicado y puntual. Porque no estás sirviendo a los hombres, estás sirviendo a Dios. En tercer lugar, no importando cuán poco o cuán tanto seas usado o cuán notable sea tu servicio, recuerda que lo que haces lo hace por la gracia de Dios que opera en ti. No es tu talento, ni tu personalidad, ni tus habilidades. Sé humilde y glorifica a Dios. Por último, si de casualidad hay alguno que no haya depositado su confianza en Cristo porque cree que su religión le basta o porque cree que Jesús es exclusivo para los religiosos, quiero decirles que no es así. Jesús está interesado en darse a conocer entre religiosos y no religiosos porque ambos grupos necesitan de su perdón. Pues no importando cuán devotos seas a tu religión y a tus rituales, sin Cristo eres tan culpable como aquel que jamás visita una iglesia. ¿Saben por qué? Porque todos somos pecadores. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos culpables delante del Señor. Por ende, no depende de tu desempeño ni de tus méritos, depende enteramente de Cristo, quien de acuerdo a la Biblia es aquel que Dios que se hizo hombre, se encarnó para vivir una vida perfecta, sin pecado alguno, mientras que nosotros somos pecadores, Él es impecable. Para ir a la cruz, terminar en una cruz como el peor de los criminales, a fin de justificar a los injustos. La Biblia dice que cualquiera que crea que Él murió por sus pecados y crea que Él resucitó al tercer día, porque la muerte no le pudo retener, le cuento. La paga del pecado es muerte. Y algunos se preguntan, ¿por qué Jesucristo murió si nunca pecó? Es obvio que no murió por sus propios pecados, porque Él resucitó. Pero murió porque era necesario que muriera a fin de justificarnos a nosotros. Él murió por los pecados de otro. Y todo aquel que cree en Él recibe vida eterna y perdón de pecados. Por eso mi invitación para ustedes que no han depositado su confianza en Él y que de pronto ahorita están todavía afanados queriendo abrazar, adoptar una religión o algún tipo de ritual que le alivie su conciencia. En realidad no se trata de religión, se trata de una relación con el Señor Jesús. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Pon tu confianza en Él y Él te promete, por una parte, darte perdón de pecados, darte vida eterna, adoptarte como tu hijo y darte la dicha de ser su siervo. Dime si hay algo mejor que eso. Vamos a orar. Padre Señor, mi mayor esfuerzo hasta aquí llegó, Señor. Lo que viene de aquí en adelante, Señor, y lo que has estado haciendo durante la predicación en los corazones de cada individuo aquí presente, Señor, eso es tuyo, Señor. Yo no puedo convencerles ahora mismo que se arrepientan y que pongan su confianza en ti. Pero, Señor, por eso te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que les convenza de pecado, juicio y justicia. Que les provea la fe, Señor, que se requiere y el arrepentimiento para que sean salvos. Oh, Señor, aquellos que ya hemos confiado en ti, Señor, trae una convicción inmensa de que hemos recibido la oportunidad de nuestra vida y no es trabajar en la Casa Blanca, es servirte a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que se comience a crear un compromiso, no con el pastor Altieri o con la iglesia local, Señor, en sí, sino contigo primeramente, que beneficia, Señor, a la iglesia local, para equipar a tus santos, Señor, y para que así se siga expandiendo tu reino. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Plantar una iglesia, mis hermanos, es una labor honorable, es una labor honrosa, que es gracias a la misericordia de Dios. Pero plantar una iglesia es pararse frente a las puertas del infierno
y decirle a voz en cuello, voy en contra de ti. Y yo comprendo lo que es la vida de un plantador de iglesia. Llevamos 4 años desde que plantamos aquí. Y vienen momentos muy difíciles, hermano, muy duros. Momentos tristes, momentos de desánimo, momentos de angustia, de sufrimiento. Pero a pesar de esas cosas, cuando vemos a un alma venir a Cristo, cuando vemos a alguien siendo transformado por medio del Evangelio, se disipa, hermano, cualquier tristeza, cualquier desánimo, cualquier frustración que uno pueda tener. Se va, mi hermano, cuando uno ve el crecimiento espiritual en una vida que estaba apática, que lo mismo le daba servir a Dios que servir al diablo, que lo mismo le daba consagrarse a Dios que ser un mundano y un pío dentro de la iglesia. Cuando nosotros vemos cómo Dios va transformando y santificando esas vidas, mis hermanos, miren, se le va a uno cualquier tristeza. Y eso es lo que Dios utiliza para seguir fortaleciendo la vida de uno. Así que yo quiero, mis hermanos, orar por Jefferson, por su familia. Él tiene no solamente un trabajo duro en la plantación, sino que también tiene una hermosa familia que criar, 3 niños pequeños, uno que viene en camino. Así que pues nosotros queremos, hermano, orar por él, por su esposa, por sus niños, para que el Señor los ayude, les dé fortaleza en esta labor y en este trabajo que ellos tienen allí en el área de Virginia.